Hola, soy Jessie y esto es Leerme, donde cada palabra respira. Los 7 hábitos de la gente altamente efectiva. Segundo hábito, tercera parte. Empiece con un fin en mente. Principios de liderazgo personal. Cómo redactar y usar un enunciado de la misión personal. Cuando penetramos profundamente en nosotros mismos y reorganizamos nuestros paradigmas básicos para ponerlos en armonía con principios correctos, creamos al mismo tiempo un centro efectivo que nos da poder y una óptica clara a través de la cual podemos ver el mundo. Podemos entonces centrar esa óptica en el modo en que nosotros, como individuos únicos, nos relacionamos con ese mundo. Frank dice que no inventamos, sino que detectamos nuestra misión en la vida. Creo que todos tenemos un monitor o sentido interno, una conciencia moral que nos permite percatarnos de nuestra singularidad y de las contribuciones específicas que podemos realizar. En palabras de Frank, toda persona tiene su propia misión o vocación específicas en la vida. En ellas no puede ser reemplazada ni su vida puede repetirse, de modo que la tarea de cada uno es tan única como su oportunidad específica para llevarla a cabo. Cuando procuramos dar expresión verbal a ese carácter único, de nuevo recordamos la importancia fundamental de la proactividad y del trabajo dentro de nuestro círculo de influencia. Buscarle a nuestra vida algún significado abstracto en nuestro círculo de preocupación equivale a abdicar de nuestra responsabilidad proactiva, poner nuestra primera creación propia en manos de las circunstancias o de otras personas. Nuestro significado viene de adentro. Para citar de nuevo a Frank, en última instancia, el hombre no debe preguntar cuál es el significado de su vida, sino reconocer que él mismo es el interrogado. En una palabra, cada hombre es interrogado por la vida y solo puede responder a la vida respondiendo por su propia vida. A la vida solo puede responderle siendo responsable. La responsabilidad personal o proactividad es fundamental para la primera creación. Volvamos a la metáfora informática. El primer hábito dice, tú eres el programador. A continuación, el segundo hábito agrega, formula el programa. Mientras uno no acepte la idea de que es responsable, de que es el programador, no se dedicará a formular el programa. Como personas proactivas podemos empezar a dar expresión a lo que queremos ser y hacer en nuestras vidas. Podemos redactar un enunciado de nuestra misión personal, una constitución personal. Un enunciado de misión no es algo que se escriba de la noche a la mañana. Requiere una introspección profunda, un análisis cuidadoso, una expresión meditada y a menudo muchos borradores hasta llegar a la forma final. Tal vez pasen varias semanas o incluso meses antes de que usted se sienta realmente cómodo con él, antes que lo vea como expresión completa y concisa de sus valores y orientaciones más íntimos. Incluso entonces querrá revisarlo regularmente y efectuar cambios menores a medida que los años le procuren nuevas comprensiones o traigan consigo nuevas circunstancias. Pero en lo fundamental, su enunciado de misión se convierte en su constitución, en expresión sólida de su punto de vista y sus valores. Hacer el criterio con el que se miden todas las otras cosas de su vida. Hace poco tiempo yo mismo terminé de revisar mi propio enunciado de misión, cosa que suelo hacer regularmente. Solo en la playa, después de un paseo en bicicleta, cogí mi borrador y empecé a darle una nueva forma. Me llevó varias horas, pero experimenté una sensación de claridad, de organización y de compromiso, de regocijo y de libertad. Descubrí que el proceso es tan importante como el producto. Escribir o revisar un enunciado de misión es algo que efectúa cambios en nosotros al obligarnos a pensar en nuestras prioridades con profundidad y cuidado y a alinear nuestra conducta con nuestras creencias. Al hacerlo, otras personas empiezan a sentir que no estamos a merced de lo que nos sucede. Uno tiene un sentido de misión acerca de lo que está tratando de hacer y ello le entusiasma. Usando la totalidad del cerebro. Nuestra autoconciencia nos permite examinar nuestros propios pensamientos. Esto es particularmente útil para crear un enunciado de la misión personal porque las dos únicas dotes humanas que hacen posible la práctica del segundo hábito, la imaginación y la conciencia moral, son primordialmente funciones del hemisferio derecho del cerebro. Si comprendemos cómo hay que utilizar la capacidad del hemisferio derecho, aumentará enormemente nuestra aptitud para la primera creación.
Durante décadas se han realizado muchas investigaciones sobre lo que ha dado en denominarse teoría del promedio, del predominio cerebral. Fundamentalmente, se ha descubierto que cada hemisferio del cerebro, el izquierdo y el derecho, tienden a especializarse en y preside diferentes funciones, procesa diferentes tipos de información y aborda distintas clases de problemas. En lo esencial, el hemisferio izquierdo es más lógico y verbal, y el derecho es más intuitivo y creativo. El izquierdo trata con palabras, el derecho con imágenes, el izquierdo con partes y detalles, el derecho con totalidades y con la relación entre las partes. El izquierdo analiza, lo que supone dividir y fragmentar. El derecho sintetiza, lo que significa unir. El izquierdo piensa secuencialmente, el derecho piensa de modo simultáneo y holístico. El izquierdo está ligado al tiempo, el derecho está exento del tiempo. Aunque empleamos ambos hemisferios cerebrales, por lo general uno u otro tiende a prevalecer en cada individuo. Desde luego, lo ideal es cultivar y desarrollar una buena comunicación entre los dos hemisferios, de modo que se pueda advertir primero qué es lo que la situación requiere y después emplear la herramienta adecuada para abordarla. Pero la gente tiende a quedarse en la zona cómoda de su hemisferio dominante y a procesar todas las situaciones en concordancia con una preferencia cerebral izquierda o derecha. Como dice Abraham Maslow, el que es hábil con el martillo tiende a pensar que todo es un clavo. Hay otro factor que afecta a la diferencia perceptiva del tipo joven-anciana. Las personas con predominio cerebral derecho o izquierdo tienden a ver las cosas de distinto modo. Vivimos primordialmente en un mundo en el que domina el hemisferio izquierdo, en el que están entronizadas las palabras, las mediciones y la lógica, mientras que el aspecto más creador, intuitivo, sensitivo y artístico de nuestra naturaleza suele estar subordinado. A muchos de nosotros nos resulta más difícil utilizar la capacidad de nuestro hemisferio cerebral derecho. Se admite que esa es una descripción esquemática y que nuevos estudios, sin duda, arrojarán más luz sobre el funcionamiento cerebral. Pero lo que aquí interesa es que el cerebro es capaz de desempeñar muchas funciones de distinto tipo y que cuando tomamos conciencia de sus diversas actitudes podemos emplear deliberadamente nuestras mentes para satisfacer necesidades específicas de modos más efectivos. Dos maneras de utilizar el cerebro derecho. Si tomamos como modelo la teoría del predominio cerebral, resulta evidente que la calidad de nuestra primera creación se verá influida significativamente por la actitud que tengamos para utilizar nuestro cerebro derecho, el creativo. Cuanto más podamos servirnos de la capacidad del hemisferio derecho, más acabadamente podremos visualizar, sintetizar y trascender el momento y las circunstancias presentes, proyectar una imagen holística de lo que queremos hacer y ser en la vida. Ampliar la perspectiva. A veces una experiencia imprevista desactiva el ambiente y las pautas de pensamiento del cerebro izquierdo y pone en funcionamiento el hemisferio derecho. La muerte de un ser querido, una enfermedad grave, un revés económico o la adversidad extrema pueden determinar que hagamos un alto en el camino, echemos una mirada a nuestra vida y nos formulemos algunas preguntas difíciles. ¿Qué es lo realmente importante? ¿Por qué estoy haciendo lo que hago? Pero si uno es proactivo, no tiene que esperar que las circunstancias u otras personas creen experiencias que amplíen la perspectiva. Uno puede crear conscientemente su propia perspectiva. Hay algunas maneras de hacerlo. Por medio del poder de la imaginación se puede visualizar el propio funeral como hicimos al comienzo de este capítulo. Se puede escribir el propio elogio póstumo. Redacte realmente el suyo, sea específico. El lector puede visualizar sus bodas de plata y después sus bodas de oro. Haga que su cónyuge las visualice con usted. Trate de captar la esencia de la relación familiar que quiere crear por medio de su dedicación cotidiana durante periodos de 25 y 50 años. También se puede visualizar la jubilación, qué aportaciones, qué logros querrá haber realizado en su campo, qué planes tendrá para después de jubilarse, iniciará una segunda carrera. Amplíe su mente, visualícelo todo con riqueza de detalles. Abarque tantos sentimientos y emociones como le resulte posible. Implique en ello todos los sentidos que pueda.
Yo he realizado ejercicios de visualización de este tipo en algunas de mis clases universitarias. Supongamos que solo les queda un semestre de vida, les digo a mis alumnos, y que ese semestre tienen que pasarlo en la escuela como buenos alumnos. Visualicen de qué modo lo pasarían. De pronto, todas las cosas aparecen situadas en una perspectiva diferente. Pronto surgen a la superficie valores que antes ni siquiera reconocían. También pedía a los estudiantes que vivieran con esa perspectiva ampliada durante una semana y que llevaran un diario de sus experiencias. Los resultados son muy reveladores. Los jóvenes empezaron por escribir a sus padres, diciéndoles cuánto los querían y apreciaban. Se reconciliaban con algún hermano, hermana o amigo con quien las relaciones estaban deterioradas. El tema dominante y central de sus actividades, el principio subyacente, era el amor. La futilidad de la crítica, tal vez incluso desleal, de los malos pensamientos, las culpas y las acusaciones, se hace muy evidente cuando se piensa que solo nos queda muy poco tiempo de vida. Los principios y valores se ponen entonces más de manifiesto para todo el mundo. Hay algunas técnicas que, empleando la imaginación, pueden ponernos en contacto con nuestros valores, pero el efecto final de todas las que he probado es el mismo. Cuando las personas intentan seriamente identificarse con lo que en realidad más les importa en sus vidas, lo que realmente quieren ser y hacer, se vuelven muy reverentes. Su pensamiento empieza a ir más allá del día de hoy y del día de mañana. Visualización y afirmación. El liderazgo personal no consiste en una sola experiencia, no empieza y termina con la redacción de un enunciado de la misión personal. Se trata más bien de un proceso que consiste en mantener en mente la propia visión y los propios valores y en organizar la vida para que sea congruente con las cosas más importantes. Y en ese esfuerzo, la poderosa capacidad del cerebro de hecho puede ser de mucha ayuda para el trabajo cotidiano tendente a integrar en la vida el enunciado de la misión personal. Se trata de otra aplicación del empezar con un fin en mente. Volvamos ahora a un ejemplo anterior. Supongamos que soy un padre que ama profundamente a sus hijos. Supongamos que identifico ese hecho como uno de los valores fundamentales de mi enunciado de la misión personal. Pero supongamos también que en mi conducta diaria tengo problemas porque reacciono en términos desmesurados. Puedo emplear el poder de visualización de mi cerebro derecho para redactar una afirmación que me ayude a ser más congruente con los valores más profundos de mi vida cotidiana. Una buena afirmación tiene 5 características básicas. Es personal, es positiva, está en tiempo presente, es visual y es emocional. De modo que yo podría escribir algo como: sería profundamente satisfactorio, aspecto emocional, para mi aspecto personal, responder a partir de ahora, tiempo presente, con sabiduría, amor, firmeza y autocontrol, aspecto positivo, cuando mis hijos se portaran mal. Después se puede visualizar esa afirmación. Puedo dedicar unos minutos por día a relajar totalmente el cuerpo y la mente. Puedo pensar en situaciones en las que mis hijos se porten mal. Puedo visualizarlas con riqueza de detalles, sentir la textura de la silla en la que podría estar sentado, el suelo bajo mis pies, el jersey que llevo puesto. Veo el vestido de mi hija, la expresión de su rostro. Cuanto más vívida y claramente pueda imaginar los detalles, más profunda será mi experiencia y en menor medida me encontraré ante ella como simple espectador. Entonces puedo visualizar que la niña hace algo muy específico que me saca de mis casillas y me provoca un estallido de mal genio. Pero en lugar de mi respuesta normal, puedo verme conduciendo la situación con todo el amor, el poder y el autocontrol que he expresado en mi afirmación. Puedo escribir el programa, el guión en armonía con mis valores, con el enunciado de mi misión personal. Si lo hago día tras día, mi conducta cambiará. En lugar de vivir los guiones que inscribieron en mí mis propios padres, la sociedad, mi herencia genética o mi ambiente, viviré el guión que yo mismo haya redactado a partir de mi propio sistema de valores que yo mismo haya elegido. He empleado ampliamente este proceso de afirmación con mi hijo Sean en su carrera en el fútbol americano. Empezamos cuando él jugaba en medio de la escuela, en la escuela media, y finalmente le enseñé a hacerlo por sí mismo.
Primero tratábamos de que entrara en un estado mental relajado mediante ejercicios de respiración profunda y una técnica de relajación muscular progresiva, de modo que se tranquilizara interiormente. Entonces, le ayudaba a visualizarse directamente en el calor de las más tensas situaciones imaginables. Imaginaba una gran ofensa relámpago que avanzaba hacia él rápidamente. Tenía que advertir esa ofensiva y responder a ella, imaginarse avisando a la línea de defensa y organizando una jugada sin ningún tipo de dudas. Se veía en opciones en las que normalmente no pensaba. En un momento de su carrera de futbolista me dijo que se encontraba en una tensión continua. Mientras hablábamos comprendí que estaba visualizando la tensión, de modo que trabajamos visualizando la relajación en medio de circunstancias de gran presión. Descubrimos que la naturaleza de la visualización es muy importante. Si uno visualiza lo que no corresponde, los resultados serán malos. El doctor Charles Garfield ha realizado amplias investigaciones sobre personas con alto rendimiento en atletismo y en las empresas. Le fascinó el alto rendimiento en el programa de la NASA, mientras observaba a los astronautas ensayarlo todo una y otra vez en un ambiente simulado antes de su lanzamiento al espacio. Aunque tenía un doctorado en matemáticas, decidió volver atrás y obtener otro doctorado en filosofía en el campo de la psicología y estudiar las características de las personas con rendimiento alto. Una de las principales cosas que demostró su investigación fue que todos los atletas internacionales y otros sujetos de rendimiento alto son visualizadores. Lo ven, lo sienten, lo experimentan antes de hacerlo realmente. Empiezan con un fin en mente. El lector puede hacer esto en todas las áreas de su vida. Antes de cualquier tarea, de una presentación de ventas, un encuentro difícil o del desafío cotidiano de alcanzar una meta, véala con claridad y vividez, de modo inexorable, una y otra vez. Cree una zona cómoda interior. Después, cuando entre en la situación, no le resultará extraña, no le provocará temor. Su cerebro derecho, creativo y visual es uno de sus bienes más importantes, tanto para la redacción de su enunciado de la misión personal como en el esfuerzo de integrar ese enunciado en la vida. Hay muchos libros y grabaciones de audio y videos que abordan este proceso de visualización y afirmación. Algunos de los más recientes desarrollos en este campo son, por ejemplo, la programación subliminal, la programación neurolingüística y nuevas formas de relajación y métodos de hablar con uno mismo. Todo esto supone la explicación, la elaboración y diferentes formas de presentación de los principios fundamentales de la primera creación. Mi revisión de la bibliografía sobre el éxito me puso en contacto con centenares de libros sobre el tema. Aunque algunos presentan afirmaciones extravagantes y reposan en pruebas anecdóticas más que científicas, creo que la mayor parte de ese material es fundamentalmente sano. En general, parece provenir originalmente del estudio de la Biblia por parte de muchos individuos. En el liderazgo personal efectivo, las técnicas de visualización y afirmación surgen naturalmente de un fundamento mental bien conocido, a través de propósitos y principios que pasan a ser el centro de la vida individual. Son extremadamente poderosos para reescribir los guiones y la reprogramación, para sellar un compromiso profundo con ciertos propósitos y principios en la mente y en el corazón. Creo que todas las religiones perdurables de la sociedad se basan en los mismos principios y prácticas esenciales, revestidos con diferentes lenguajes. Meditación, oración, alianzas, ritos, estudio de las escrituras, empatía, compasión y muchas formas diferentes del uso de la conciencia y la imaginación. Pero si estas técnicas se convierten en partes de la ética de la personalidad y se las separa de una base de carácter y principios, pueden ser objeto de abuso y mala utilización al servicio de otros centros, primordialmente del centro de uno mismo. La afirmación y la visualización son formas de programación y debemos tener la seguridad de que no estamos sometiéndonos a una programación no armónica con nuestro centro básico o proveniente de fuentes centradas en ganar dinero o en el propio interés o en cualquier otra cosa que no sea el principio correcto. La imaginación puede utilizarse para lograr el éxito efímero que se obtiene cuando una persona se centra en las ganancias materiales o en el partido que puedo sacar de esto.
Pero creo que el empleo superior de la imaginación está en armonía con el uso de la conciencia moral para trascenderse a uno mismo y crear una vida de servicio basada en un propósito único y en los principios que gobiernan la realidad interdependiente. La identificación de roles y metas. Desde luego, el cerebro izquierdo, lógica verbal, también es importante cuando uno intenta captar las imágenes, los sentimientos y cuadros de su cerebro derecho en las palabras de un enunciado escrito de la misión personal. Así como los ejercicios respiratorios ayudan a integrar cuerpo y mente, escribir es un tipo de actividad muscular psiconeurológica que ayuda a tender un puente entre la mente consciente y la inconsciente y a integrarlas. La escritura destila, cristaliza y clarifica el pensamiento y ayuda a separar el todo en sus partes. Cada uno de nosotros tiene cierto número de roles diferentes en su vida, diferentes áreas o capacidades en las que puede ejercer cierta responsabilidad. Por ejemplo, los roles de individuo, esposo, padre, maestro, miembro de una iglesia y hombre de negocios. Todos esos roles son importantes. Uno de los principales problemas que aparecen cuando las personas trabajan para ser más efectivas en la vida consiste en que no piensan con la suficiente amplitud. Pierden el sentido de la proporción, el equilibrio, la ecología natural necesaria para vivir con efectividad. Tal vez se agoten trabajando y descuidan su salud. En nombre del éxito profesional desatienden las más preciosas relaciones de su vida. Sostengo que el enunciado de la misión personal es mucho más equilibrado, que es mucho más fácil trabajar con él cuando se divide en las áreas del rol específicas de la vida y en las metas que se quieren alcanzar en cada área. Observe su rol profesional. Puede que usted se dedique a las ventas, al desarrollo de productos o que sea un gerente. ¿Qué persigue en esa área? ¿Cuáles son los valores que lo guían? Piense en sus roles personales, esposo, esposa, padre, madre, vecino, amigo. ¿Qué persigue en esos roles? ¿Qué es importante para usted? Piense en los roles comunitarios, el área política, el área social, las organizaciones voluntarias. Redactar el enunciado de la misión en los términos de los roles importantes de la vida proporciona equilibrio y armonía. De ese modo, uno tiene claramente presentes todos sus roles. Es posible revisarlos con frecuencia para tener la seguridad de no quedar totalmente absorbido por un rol a expensas de los otros que pueden ser igual o incluso más importantes en la vida. Después de identificar sus diversos roles, el lector puede pensar en las metas a largo plazo que quiere alcanzar en cada uno de ellos. Estamos de nuevo en el cerebro derecho, utilizando la imaginación, la creatividad, la conciencia moral y la inspiración. Si esas metas constituyen la extensión de un enunciado de la misión basado en principios correctos, serán vitalmente distintas de las metas que la gente se fije normalmente. Estarán en armonía con los principios correctos, con las leyes naturales, con lo que nos otorgan un mayor poder para alcanzarlas. No son las metas que nosotros hayamos absorbido de algún otro, son metas propias. Reflejan nuestros valores más profundos, nuestros talentos singulares, nuestra idea de una misión y surgen de los roles que hemos elegido. Una meta efectiva se centra primordialmente en los resultados más que en la actividad. Identifica el lugar en el que uno quiere estar y mientras tanto ayuda a determinar dónde se encuentra uno. Proporciona información importante sobre cómo llegar y nos dice que hemos llegado cuando llega el momento. Unifica los esfuerzos y la energía, otorga significado y propósito a todo lo que se hace y finalmente puede traducirse en actividades diarias de modo que uno sea proactivo, esté a cargo de su propia vida y día tras día logre que ocurran las cosas que le permitirán cumplir con su enunciado de la misión personal. Los roles y metas proporcionan estructura y dirección organizada a su misión personal. Si usted no tiene aún un enunciado de la misión personal, este es un buen momento para empezar. Identifique las diversas áreas de su vida y los 2 o 3 resultados importantes que cree que tiene que conseguir en cada área para avanzar. De este modo, tendrá una perspectiva general de su vida y un sentido de la dirección.
Cuando pasemos al tercer hábito, profundizaremos en el área de las metas a corto plazo. Por ahora, la aplicación importante es identificar los roles y las metas a largo plazo en tanto se relacionan con el enunciado de la misión personal. Esos roles y metas proporcionan la base para establecer y alcanzar metas de modo efectivo cuando se logre el manejo de la vida y el tiempo en los términos del tercer hábito. Enunciados de la misión familiar. Como el segundo hábito se basa en un principio, tiene una aplicación amplia. Los individuos, familias, grupos de servicio y organizaciones de todo tipo se vuelven significativamente más efectivos cuando empiezan con un fin en mente. Muchas familias se desenvuelven sobre la base de crisis, estados de ánimo, arreglos transitorios y gratificaciones instantáneas y no en principios sanos. Los síntomas suben a la superficie cada vez que crecen y la presión y la tensión. Las personas se vuelven críticas, cínicas o silenciosas, o bien empiezan a vociferar o a presentar reacciones exageradas. Los niños que observan esos tipos de conducta crecen pensando que los únicos modos de resolver los problemas son la lucha o la evasión. El núcleo de toda familia es lo que no cambia, lo que siempre estará allí. Un punto de vista y valores compartidos. Al redactar un enunciado de la misión de la familia, damos expresión a sus verdaderos cimientos. Ese enunciado de la misión se convierte en la constitución de la familia, su norma, el criterio para la evaluación y la toma de decisiones. Le otorga continuidad y unidad, así como dirección. Cuando los valores individuales se armonizan con los de la familia, todos sus miembros trabajan juntos con fines comunes profundamente sentidos. Una vez más, el proceso es tan importante como el producto. El hecho mismo de escribir y redefinir un enunciado de la misión se convierte en un modo clave de mejorar la familia. El trabajo conjunto para redactar un enunciado de la misión genera CP para vivirlo. Al obtener la contribución de cada uno de los miembros de la familia, redactar un enunciado, recoger los comentarios, revisarlo y utilizar las expresiones de todos, se logra que la familia se comunique, hable sobre lo que le interesa profundamente. Los mejores enunciados de la misión son el resultado de la reunión de los miembros de la familia con un espíritu de respeto mutuo, con la expresión de sus diferentes puntos de vista y un trabajo en común para crear algo más grande que lo que cualquiera de los individuos podría hacer por sí solo. La revisión periódica para ampliar la perspectiva, cambiar el énfasis o el rumbo, enmendar o dar un nuevo significado a frases desgastadas por el tiempo puede mantener a la familia unida en torno a valores y propósitos comunes. El enunciado de la misión se convierte en el marco de referencia para pensar y gobernar la familia. Cuando llegan más los problemas y las crisis, allí está la Constitución que recuerda a los miembros de la familia cuáles son las cosas más importantes y orientan la resolución de problemas y la toma de decisiones basados en principios correctos. En mi casa colgamos el enunciado de la misión en la pared del salón, de modo que podamos echarle una mirada y controlarnos diariamente. Las frases que leemos sobre los ecos del amor en nuestro hogar, el orden, la independencia responsable, la cooperación, la utilidad, la satisfacción de las necesidades, el desarrollo de los talentos, mostrar interés por los talentos de los otros y servir a los demás, nos proporcionan algunos criterios para saber en qué lugar nos encontramos en lo que se refiere a aquello que más nos importa como familia. Cuando planificamos nuestras metas y actividades familiares, decimos, a la luz de estos principios, ¿cuáles son las metas con las que vamos a trabajar? ¿Cuáles son nuestros planes de acción para alcanzar las metas y actualizar esos valores? Solemos revisar el enunciado con frecuencia y reelaboramos metas y tareas 2 veces por año, en septiembre y junio, cuando empiezan y terminan las clases, para que reflejen la situación en términos reales, para mejorarla y fortalecerla. Ello nos da fuerzas, vuelve a comprometernos con aquello en lo que creemos y que representamos. Enunciados de la misión organizacional. Los enunciados de misión son también vitales para la buena organización de la empresa. Uno de los más grandes alicientes de mi trabajo con organizaciones consiste en ayudarlos en la elaboración de enunciados de misión efectivos. Y para ser efectivo, el enunciado tiene que surgir de las entrañas de la organización. Todos deben participar de un modo significativo, todo el mundo y no solo los planificadores superiores de la estrategia.
Una vez más, el proceso de participación es tan importante como el producto escrito y constituye la clave para su uso. Cuando visito la IBM y observo su proceso de adiestramiento, siempre quedo intrigado. Una y otra vez veo a los líderes de la organización dejarse ver en los grupos y decir que la IBM representa tres cosas: la dignidad del individuo, la excelencia y el servicio. Esas tres cosas son el sistema de creencias de la IBM. Todo lo demás cambiará, pero esas tres cosas seguirán intactas. Casi por ósmosis, ese sistema de creencias se ha difundido en toda la organización, proporcionando una enorme base de valores compartidos y seguridad personal para todos los que trabajan allí. En una oportunidad, yo estaba adiestrando a un grupo para la IBM en Nueva York. Era un grupo pequeño de unas 20 personas y una de ellas cayó enferma. Entonces llamó a su esposa, que estaba en California, quien se manifestó preocupada porque la enfermedad de él requería un tratamiento especial. La gente de la IBM, responsable del periodo de adiestramiento, lo hizo internar en un hospital excelente con médicos especialistas en aquel trastorno. Pero se dieron cuenta de que la esposa se sentía intranquila y en realidad quería tener al hombre de nuevo en su hogar, donde su médico de cabecera podría controlar el problema. De modo que se decidió enviarlo a su casa. Preocupados por el tiempo que se tardaría en llevarlo hasta el avión y esperar un vuelo comercial, lo llevaron en helicóptero al aeropuerto y para hacerlo llegar a California alquilaron un avión especial. No sé cuánto pudo costar el procedimiento. Calculó que unos $25,000, pero la IBM cree en la dignidad del individuo. Eso es lo que la compañía representa. Para quienes fueron testigos, aquella experiencia expresaba su sistema de creencias y no los sorprendió. Yo me quedé impresionado. En otro caso, se programó que yo adiestrara a 175 gerentes de centros de compras en un hotel cuyos buenos servicios me resultaban asombrosos. No se trataba de algo superficial, era evidente en todos los niveles, espontáneamente, sin necesidad de supervisión. Yo había llegado tarde y pregunté si todavía estaban sirviendo comida en las habitaciones. El encargado de la recepción me dijo: no, señor Covey, pero si usted quiere puedo conseguirle un bocadillo, una ensalada u otra cosa que tengamos en la cocina. Tenía una actitud de preocupación total por mi comodidad y bienestar. ¿Desea ver su habitación?, continuó. ¿Tiene todo lo que necesita? ¿Qué puedo hacer por usted? Estoy aquí para servirla. Allí no había ningún supervisor controlándolo. Aquel hombre era sincero. Al día siguiente estaba dando una conferencia cuando me di cuenta de que no tenía todos los rotuladores de color que necesitaba, de modo que salí al hall durante un breve descanso y encontré a un botones que corría hacia otra convención. Tengo un problema, le dije. Estoy dando una conferencia ante un grupo de gerentes y solo dispongo de un breve descanso. Necesito algunos rotuladores de colores. Él obró con prontitud, con una solicitud casi extrema. Echó una mirada a mi nombre en la tarjeta identificatoria y me dijo: señor Covey, le solucionaré el problema. No me dijo: no sé a dónde ir para conseguir los rotuladores, ni tampoco pregunta en recepción. Se hizo cargo él mismo y me hizo sentir que lo consideraba un privilegio. Más tarde, yo me encontraba en una galería lateral observando algunos objetos de arte. Un empleado del hotel se me acercó. Señor Covey, me preguntó, ¿no quiere ver un libro que describe los objetos de arte de este hotel? ¡Qué manera de anticiparse! ¡Qué orientación al servicio! Después vi a un empleado subido a una escalera limpiando las ventanas de la galería. Desde aquel lugar advirtió que en el jardín una mujer tenía alguna pequeña dificultad con un andador. No había llegado a caerse y estaba con otras personas. Pero el hombre bajó de la escalera, salió al jardín, trajo a la mujer a la galería y se ocupó de que se la atendiera adecuadamente. Después volvió a limpiar las ventanas. Quise descubrir de qué modo aquella organización había creado una cultura en la que las personas estaban tan comprometidas con el valor del servicio al cliente. Entrevisté a mayordomos, camareras, botones del hotel y descubrí que esa actitud impregnaba las mentes, los corazones y las conductas de todo el personal. Al atravesar la puerta trasera de la cocina, vi una leyenda con el valor central: cuidadoso servicio personalizado. Finalmente hablé con el gerente y le dije: mi trabajo es ayudar a las organizaciones a desarrollar un fuerte carácter de equipo,
una cultura de equipo. Estoy sorprendido por lo que usted tiene aquí. ¿Quiere conocer la clave real?, me preguntó. Entonces me mostró el enunciado de misión de la cadena de hoteles. Después de leerlo, tuve que reconocer que era un enunciado perfecto, pero agregué, yo conozco muchas empresas que tienen enunciados de misión perfectos. ¿Quiere ver el de este hotel?, preguntó. ¿Quiere decir que ha elaborado uno especial para este hotel? Sí. ¿Diferente del de la cadena de hoteles? Sí. Está en armonía con ese, pero el nuestro concierne a nuestra propia situación, a nuestro ambiente, a nuestro tiempo. Me entregó otro papel. ¿Quién elaboró este enunciado de misión?, le pregunté. Todos, fue la respuesta. ¿Todos? ¿Realmente todos? Sí. ¿Los mayordomos? Sí. ¿Las camareras? Sí. ¿Los conserjes? Sí. ¿Quiere ver el enunciado de misión escrito por las personas que lo recibieron ayer por la noche? Extrajo un enunciado de misión escrito por ellos mismos que estaba junto con todos los otros enunciados de misión. Participaban todos en todos los niveles. El enunciado de misión de aquel hotel era el eje de una gran rueda. A partir de él proliferaban los enunciados de una misión meditados, más especializados, de grupos particulares de empleados. Se utilizaba como criterio para tomar decisiones, clarificaba lo que aquellas personas querían conseguir, el modo en que se relacionaban con el cliente y entre ellas mismas. Afectaba al estilo de administradores y líderes, afectaba al sistema de remuneraciones, incidía en el reclutamiento de personal, en su adiestramiento y desarrollo. Esencialmente, cualquier aspecto de aquella organización estaba en función de aquel eje, de aquel enunciado de misión. Más tarde visité otro hotel de la misma cadena y lo primero que hice al registrarme fue pedir que me mostraran el enunciado de misión, lo que hicieron enseguida. En aquel hotel llegué a comprender un poco más el lema, cuidadoso servicio personalizado. Durante un periodo de 3 días observé todas las situaciones posibles en las que podía solicitarse un servicio. En todos los casos el servicio se brindaba de un modo admirable, excelente y siempre muy personalizado. Por ejemplo, en la zona de la piscina le pregunté al encargado dónde estaba el bar. Él me acompañó hasta el lugar. Pero lo que más me impresionó fue ver que un empleado, por iniciativa propia, le contaba a su jefe un error que había cometido. Habíamos pedido un servicio en la habitación y se nos indicó cuánto iba a tardar. Después, en el camino a nuestro cuarto, el camarero derramó el chocolate caliente y le llevó algunos minutos volver, cambiar la servilleta y reemplazar la bebida. De modo que el servicio llegó a nuestra habitación 15 minutos más tarde de lo previsto, lo que en realidad no tenía tanta importancia para nosotros. Sin embargo, a la mañana siguiente, el encargado del servicio de habitaciones nos llamó por teléfono para disculparse y nos invitó a tomar el desayuno en el buffet o en nuestra habitación sin cargo alguno para compensar de algún modo el anterior inconveniente. ¿Qué significa? En cuanto a la cultura de una organización, el hecho de que un empleado advierte de su falta, aunque nadie más lo conozca, para que el encargado pueda atender mejor al cliente. Como le dije al gerente del hotel anterior en el que me había alojado, conozco muchas empresas con enunciados de misiones impresionantes, pero existe una diferencia real. Toda la diferencia del mundo entre la efectividad de un enunciado de misión creado por todos los miembros de la organización y la de otro redactado por unos pocos ejecutivos de nivel superior entre paredes color caoba. Uno de los problemas fundamentales de las organizaciones, entre ellas las familias, consiste en que las personas no están comprometidas con las determinaciones de otras personas para con sus vidas. Simplemente no las compran, no son accionistas morales de la empresa. Siempre que he trabajado con organizaciones me he encontrado con personas cuyas metas son totalmente distintas de las metas de la empresa. Por lo general, los sistemas de recompensa eran completamente incongruentes con el servicio de valores enunciado. Cuando empecé a trabajar con compañías que ya habían elaborado algún tipo de enunciado de misión, les preguntaba, ¿cuántas de las personas que están aquí saben que ustedes tienen un enunciado de misión? ¿Cuántos de ustedes saben lo que contiene? ¿Cuántos participaron en su creación? ¿Cuántos realmente lo comparten y utilizan como marco de referencia en la toma de decisiones? Sin participación no hay compromiso.
Destaque esta frase, subráyela, haga una señal al margen, póngale un asterisco. Sin participación no hay compromiso. Ahora bien, en las primeras etapas, cuando una persona es nueva en una organización o un niño es pequeño y nuevo en la familia, es perfectamente posible fijarles una meta y ellos la adoptan, en particular si la relación, la orientación y el adiestramiento son buenos. Pero cuando las personas maduran y sus propias vidas adquieren un significado independiente, quieren participar, una participación significativa. Y si no tienen participación, no comparten. Entonces se debe afrontar un problema motivacional significativo que no puede resolverse en el mismo nivel de pensamiento que lo creó. Por ello, crear un enunciado de la misión organizacional cuesta tiempo, paciencia, participación, habilidades y empatía. Una vez más, no se trata de un remiendo rápido, se necesita tiempo y sinceridad, principios correctos y coraje e integridad para ordenar la estructura del sistema y el estilo de organización con el modo de ver y los valores compartidos. Pero ese enunciado se basa en principios correctos y da resultado. Un enunciado de la misión organizacional que verdaderamente refleje el modo de ver y los valores compartidos y profundos de todos los miembros de la organización crea una gran unidad y un enorme compromiso. Crea un marco de referencia en el corazón y la mente de las personas, un conjunto de criterios o directrices bajo cuya guía habrán de gobernarse. No necesitan que nadie los dirija, controle, critique o registre infracciones. Comparten el núcleo invariable de lo que la organización persigue. Sugerencias prácticas. Dedique tiempo a registrar las impresiones que puede recoger en la visualización del funeral del principio de este capítulo. Tal vez prefiera utilizar el formulario siguiente para organizar sus pensamientos. 2. Tómese unos momentos y describa por escrito sus roles tal como les ve. ¿Está usted satisfecho con esa imagen de su vida? 3. Dedique tiempo a aislarse completamente de las actividades diarias y empiece a trabajar sobre su enunciado de la misión personal. 4. Recorra el cuadro del apéndice A que muestra los diferentes centros y señale aquellos con los que se identifica. ¿Forman estos una pauta para su comportamiento en la vida? ¿Está usted cómodo con las implicaciones de su análisis? 5. Inicie una colección de notas, citas e ideas que tal vez pueda usar cuando redacte un enunciado de la misión personal. 6. Identifique un proyecto que deberá afrontar en un futuro próximo y aplique el principio de la creación mental. Escriba los resultados que desea obtener y los pasos que lo conducirán a esos resultados. 7. Comparta con su familia o con su grupo de trabajo los principios del segundo hábito y proponga que inicien un progreso conjunto de elaboración de un enunciado de misión para la familia o el grupo.